Cargas malditas en la carretera. Roteiro completo. 47 minutos. Hay noches en las que la carretera se convierte en algo más que asfalto y líneas blancas desgastadas por el tiempo. Hay noches en las que sientes que estás cruzando un umbral invisible, entrando en territorios donde las reglas normales del mundo ya no aplican. Mi nombre es Gabriel Medina. Llevo 23 años conduciendo tráileres a través de México, y lo que voy a contarles esta noche no figura en ningún reporte oficial, no aparece en ningún parte de accidentes, no existe en ningún archivo de la compañía para la que trabajo. Pero sucedió, tan real como el volante que sostienen mis manos mientras conduzco, tan tangible como el miedo que todavía me recorre la espalda cuando recuerdo aquellas cargas que nunca debieron ser transportadas. El olor a diésel siempre me ha resultado reconfortante. Es el olor del trabajo honesto, del sustento, de las largas jornadas que me han permitido mantener a mi familia durante más de 2 décadas. Pero hay otro olor que se me quedó grabado en la memoria. Un olor que no puedo identificar del todo, pero que reconozco al instante cuando lo percibo en sueños. Es metálico, como sangre vieja, mezclada con tierra húmeda y algo más. Algo orgánico que se pudre lentamente en la oscuridad. Ese olor llegó a mi vida hace 3 años, cuando acepté transportar una carga desde un pequeño pueblo en Michoacán hasta la frontera norte. Un viaje que prometía ser rutinario, pero que se convertiría en la experiencia más perturbadora de mi existencia. La primera señal de que algo no estaba bien debería haber sido la forma en que me contactaron. No fue a través de la empresa. No fue mediante los canales habituales de contratación. Fue un mensaje directo a mi teléfono personal, un número que muy poca gente conoce, un mensaje que llegó a las 3 de la madrugada. El texto era escueto, casi telegráfico. Necesitamos conductor experimentado, carga especial, pago triple, salida mañana a las 6, responda solo si está interesado. No había firma, no había nombre de empresa, solo unas coordenadas y la promesa de ese pago que, debo admitirlo, me hizo dudar apenas un segundo antes de responder que sí. Mi esposa Laura estaba dormida cuando me levanté esa mañana. La besé en la frente como siempre hago antes de partir, sintiendo la calidez de su piel bajo mis labios, aspirando el aroma suave de su cabello. Mis hijos también dormían, Carlos de 17 y María de 14, ajenos al mundo, protegidos por la inocencia del sueño. Los observé desde la puerta de sus habitaciones, preguntándome por qué sentía esa necesidad extraña de memorizar sus rostros, como si fuera a estar ausente mucho más tiempo que los 4 días que supuestamente duraría el viaje. Hay instintos que uno aprende a no ignorar después de tantos años en la carretera, voces internas que susurran advertencias que la razón todavía no puede articular. Pero la necesidad económica tiene su propia voz, más fuerte, más insistente, especialmente cuando tu hijo mayor está por entrar a la universidad y los gastos se acumulan como nubes de tormenta en el horizonte. Las coordenadas me llevaron a un almacén abandonado en las afueras de Uruapan. El lugar era exactamente el tipo de sitio que uno esperaría encontrar en una película de terror barata. Paredes de concreto desconchado, ventanas rotas con restos de vidrio que brillaban como dientes irregulares bajo la luz grisácea del amanecer, maleza creciendo entre las grietas del pavimento. Un tráiler viejo ya estaba allí, estacionado junto a una compuerta oxidada, y junto a él esperaban 3 hombres. No puedo describir sus rostros con precisión porque todos llevaban gorras que proyectaban sombras sobre sus rasgos, y porque, debo admitirlo, había algo en su postura que me hizo evitar el contacto visual directo. Era como si irradiaran una advertencia silenciosa. No preguntes, no mires demasiado, solo haz tu trabajo. El más alto de ellos se acercó cuando bajé de mi camioneta. Sus botas producían un sonido seco contra el pavimento, cada paso medido, deliberado. «¿Medina?»,
preguntó con voz rasposa, como si no hubiera usado las cuerdas vocales en mucho tiempo. Asentí, y él señaló hacia el tráiler. La carga ya está lista. Documentos falsos, pero suficientemente buenos para cualquier retén. Tu ruta está programada para evitar las inspecciones principales. Llegarás a Ciudad Juárez en 3 días. Allí te contactaremos con el punto de entrega. El pago se depositará en tu cuenta cuando confirmen la recepción. Extendió un sobre manila que tomé con manos, que noté temblaban ligeramente. Dentro había mapas marcados con rutas alternativas, números de teléfono sin nombres y un fajo de billetes que conté rápidamente. 50,000 pesos como adelanto. ¿Qué estoy transportando?, pregunté. Y la pregunta flotó en el aire frío de la mañana como algo físico, algo que podía ser tocado y examinado. Los 3 hombres intercambiaron miradas y el que había hablado se acercó un paso más. Ahora podía oler su aliento, café rancio y tabaco. Mejor que no lo sepas, compadre. Lo que no sabes no puede testificar en tu contra si algo sale mal. Pero te diré esto. Mantén las ventanas cerradas. No pares excepto para combustible. Y bajo ninguna circunstancia abras las puertas traseras antes de llegar al punto de entrega. ¿Entendido? La forma en que enfatizó esa última instrucción, el peso que puso en cada palabra, debería haberme hecho dar media vuelta y regresar a casa. Pero ya había aceptado el adelanto, ya había mentalmente gastado ese dinero en la matrícula de Carlos, en las reparaciones de la casa que veníamos postergando. Así que asentí, tomé las llaves del tráiler y me preparé para partir. El tráiler era un modelo antiguo, pero en condiciones mecánicas sorprendentemente buenas. Lo revisé como siempre hago, comprobando llantas, luces, frenos, todos esos detalles que pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un desastre. Cuando pasé junto a las puertas traseras del contenedor, coloqué mi mano sobre el metal frío y juro que sentí algo. No fue un sonido, no fue exactamente un movimiento, fue más bien una vibración sutil, como si algo dentro respirara lentamente, con el ritmo pesado de algo grande y dormido. Retiré la mano como si me hubiera quemado, y uno de los hombres que todavía observaban desde la distancia soltó una risa breve y sin humor. «Te acostumbrarás», gritó. «O no, pero igual vas a llegar». «Dun». Arranqué el motor, y el rugido familiar del diésel me tranquilizó momentáneamente. La cabina olía a cuero viejo y a ese aroma indefinible que todos los tráileres comparten, una mezcla de polvo de camino, sudor de conductores anteriores y aceite. Ajusté los espejos, verifiqué las marchas y comencé a rodar hacia la salida del almacén. En el espejo retrovisor vi a los 3 hombres observándome partir, figuras inmóviles que se fueron reduciendo hasta convertirse en puntos negros contra el gris del edificio, y luego en nada cuando tomé la primera curva hacia la carretera principal. Las primeras 2 horas fueron normales. Conduje por la autopista que conecta Uruapan con Morelia, atravesando paisajes que conozco de memoria, campos de aguacate que se extienden como mares verdes hasta las montañas, pequeños pueblos que apenas son un destello de construcciones al costado del camino, gasolineras solitarias donde los despachadores parecen espectros aburridos esperando a cualquier cliente. El tráfico era ligero, apenas algunos autos particulares y un par de autobuses de pasajeros que adelanté sin problemas. El sol iba subiendo, calentando el interior de la cabina, y encendí el aire acondicionado que funcionó con un zumbido constante y reconfortante. Pensé en Laura. Imaginé que estaría despertando en ese momento, preparando el desayuno para los niños antes de que salieran a la escuela. Pensé en llamarla, pero decidí esperar hasta la primera parada de combustible. Fue cerca del mediodía cuando comencé a notar el olor. Al principio pensé que era algo externo, quizás una granja cercana o algún animal muerto al costado del camino, pero persistía. Se intensificaba gradualmente.
filtrándose en la cabina, a pesar de que tenía las ventanas cerradas y el aire acondicionado funcionando en recirculación. Era ese olor metálico y orgánico que mencioné antes, ese aroma que no podía identificar completamente, pero que hacía que mi estómago se revolviera. Revisé el tablero buscando alguna luz de advertencia, pensando que quizás había una fuga en el motor o algún problema mecánico, pero todo indicaba que el tráiler funcionaba perfectamente. El olor fue acompañado de otra cosa, un sonido. No era constante, no era fuerte, era apenas perceptible por encima del rugido del motor y el silbido del viento contra la cabina. Era como un arrastre, como si algo pesado se moviera lentamente dentro del contenedor. Me dije a mí mismo que era solo la carga acomodándose con el movimiento del tráiler, que era perfectamente normal que las cosas se desplazaran un poco con las curvas y los baches del camino. Pero había un ritmo en ese sonido, una cadencia que parecía demasiado deliberada para ser producto del simple desplazamiento de objetos inanimados. Llegué a Morelia cerca de las 2 de la tarde. Necesitaba combustible, y aunque las instrucciones eran claras sobre minimizar las paradas, no podía arriesgarme a quedar varado. Encontré una gasolinera grande en la periferia de la ciudad, uno de esos complejos modernos con tienda de conveniencia, baños y área de comida rápida. Mientras el despachador llenaba el tanque, bajé de la cabina para estirar las piernas. Mis articulaciones crujieron, recordándome que ya no tengo 20 años, que el cuerpo cobra su precio por las largas horas de conducción. Caminé alrededor del tráiler, observándolo con ojos críticos. Todo parecía estar en orden, las llantas con la presión correcta, las luces funcionando, los sellos de las puertas traseras intactos. Pero cuando me acerqué a esas puertas, cuando puse mi oído contra el metal frío, escuché algo que hizo que mi sangre se enfriara. Eran voces, amortiguadas, distorsionadas por el metal y la distancia, pero inequívocamente voces. Murmullos que podían ser palabras en un idioma que no reconocía, o simplemente el sonido que produce el viento al colarse por alguna rendija que yo no podía ver. Me alejé de las puertas como si quemaran, mirando alrededor para ver si alguien más había notado algo. Pero el despachador estaba concentrado en su trabajo, y los otros clientes estaban absortos en sus propios asuntos. Pagué el combustible en efectivo, evitando dejar rastro de la transacción. El empleado, un joven de no más de 20 años con tatuajes en los brazos, me miró con curiosidad. «¿Qué llevas ahí, Don?», preguntó casualmente mientras me devolvía el cambio. «Algo pesado». La pregunta me tomó desprevenido. «¿Por qué lo dices?», respondí, quizás demasiado rápido, demasiado defensivo. Él señaló hacia el tráiler. «Es que su camión está muy hundido en las llantas traseras, como si llevara mucho peso». Y se detuvo frunciendo el ceño. «¿No escucha eso? Como un zumbido». Me quedé helado. Si él también lo escuchaba, entonces no eran imaginaciones mías. «Es solo el motor enfriándose», mentí, tomando mi cambio y dirigiéndome rápidamente hacia la cabina. «Gracias, joven». Mientras me alejaba de la gasolinera, vi por el espejo retrovisor que el empleado todavía miraba el tráiler, con una expresión de confusión en su rostro joven. Aceleré, poniéndolo distancia entre nosotros, sintiendo que cada kilómetro que avanzaba me alejaba no solo de ese lugar, sino de alguna forma de la realidad cotidiana, internándome en un territorio donde las reglas conocidas comenzaban a desdibujarse. La tarde se convirtió en noche mientras atravesaba el estado de Guanajuato. La carretera se volvió más solitaria, más oscura, con largos tramos donde las luces de mi tráiler eran las únicas que cortaban la oscuridad absoluta del campo mexicano. Es en estas noches cuando uno realmente siente lo que significa estar solo, cuando el mundo se reduce al círculo de luz que proyectan tus faros y todo lo demás es un vacío negro que podría contener cualquier cosa.
Las estrellas brillaban con una intensidad casi violenta, constelaciones que parecían demasiado cercanas, como si el cielo hubiera descendido y estuviera ahora apenas por encima de mi cabina. El olor dentro de la cabina se había vuelto insoportable. Había probado todo: abrir las ventillas, rociar ambientador, incluso respirar a través de una camisa que coloqué sobre mi nariz y boca. Nada funcionaba. El hedor se adhería a todo, se metía en mi garganta, se asentaba en mis pulmones. Era como si emanara no solo del contenedor, sino de las mismas paredes de la cabina, como si se hubiera filtrado en cada grieta, en cada superficie porosa. Y entonces comenzaron las pesadillas. No, eso no es exacto, porque estaba despierto, completamente consciente, con los ojos abiertos y las manos en el volante. Eran más bien visiones, imágenes que aparecían en la periferia de mi visión, sombras que se movían en los espejos laterales, figuras que parecían correr paralelas al tráiler por unos segundos antes de desvanecerse en la oscuridad. Cada vez que giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada, solo la carretera vacía extendiéndose hacia el infinito. Cerca de la medianoche, mientras atravesaba una zona particularmente desolada cerca de León, el radio comenzó a actuar de manera extraña. Yo lo había mantenido en una estación de música norteña, algo para mantenerme alerta y acompañado durante las horas solitarias. De repente, la señal comenzó a cortarse, reemplazada por estática. A través de la estática, comencé a escuchar voces. Al principio pensé que eran fragmentos de otras estaciones, interferencias normales en zonas con mala recepción. Pero luego me di cuenta de que las voces estaban susurrando mi nombre. «Gabriel», decían con claridad antinatural a través del ruido blanco. «Gabriel Medina, detén el camión, abre las puertas, necesitamos salir». Apagué el radio con manos temblorosas. El silencio que siguió fue peor que las voces. Ahora podía escuchar claramente los sonidos provenientes del contenedor. No eran solo arrastres, eran golpes rítmicos, como si algo o alguien estuviera martillando contra las paredes metálicas desde el interior. El tráiler se sacudía ligeramente con cada golpe, lo suficiente para que pudiera sentirlo a través del volante, a través del asiento. Recordé las instrucciones: no parar, no abrir las puertas. Pero mi mente comenzaba a crear explicaciones, cada una más horrible que la anterior. ¿Qué si estaba transportando personas? ¿Qué si había migrantes encerrados ahí atrás, sofocándose, golpeando desesperadamente por aire fresco? La idea me hizo pisar el freno instintivamente y el tráiler comenzó a reducir velocidad. Me detuve al costado de la carretera, con el motor al ralentí, tratando de decidir qué hacer. Tomé mi teléfono para llamar al número que me habían dado, pero no había señal. Por supuesto que no la había. Estaba en medio de la nada, rodeado de campos oscuros y montañas que se perfilaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. El teléfono era inútil, un pedazo de tecnología muerta en mi mano sudorosa. Miré hacia atrás, hacia las puertas del contenedor que eran apenas visibles en la oscuridad, y por un momento, solo un momento, consideré bajar y verificar. Pero entonces escuché algo que hizo que la decisión fuera mucho más clara. Risas. No venían del contenedor, venían de afuera, del campo oscuro que rodeaba la carretera. Eran risas altas, histéricas, el tipo de risa que no suena humana, que no suena cuerda. Eran múltiples voces riéndose al unísono, acercándose. Encendí las luces altas y el haz iluminó el campo revelando nada, absolutamente nada. Pero las risas continuaban, cada vez más cerca, rodeando el tráiler. Metí primera velocidad y salí de ahí con tanta prisa que las llantas chirriaron contra el asfalto. El velocímetro subió rápidamente, mientras dejaba atrás ese lugar maldito,
y no reduje la velocidad hasta que las risas se desvanecieron completamente, tragadas por el rugido del motor y el silbido del viento. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, en mis sienes, en mis dedos aferrados al volante con fuerza suficiente para que los nudillos se volvieran blancos. Conduje sin parar durante las siguientes 4 horas, atravesando la noche como si los demonios del infierno me persiguieran. Y quizás lo hacían. Quizás había abierto alguna puerta metafórica que no sabía cómo cerrar. Quizás el simple acto de aceptar transportar esa carga me había marcado de alguna manera, me había hecho visible para cosas que normalmente permanecen ocultas en los rincones oscuros del mundo. El amanecer llegó como una bendición. Los primeros rayos de sol penetraron la oscuridad gradualmente, pintando el cielo de naranja y rosa, iluminando un paisaje que de repente parecía normal otra vez. Más carreteras, más campos, más señales de que había vida humana en este mundo. Me detuve en otra gasolinera, esta vez en Zacatecas, y bajé del tráiler con piernas temblorosas. Necesitaba café, necesitaba comida, necesitaba escuchar voces humanas normales diciendo cosas normales. La tienda de conveniencia era pequeña pero limpia, con ese aroma reconfortante a café recién hecho y pan dulce. El empleado, un hombre mayor con un bigote gris impecablemente recortado, me saludó con amabilidad. «Buenos días, joven. Se ve cansado. Viene de lejos». Pedí un café grande y unos tacos que estaban en el calentador. Mientras esperaba, me miré en el espejo que había detrás del mostrador y casi no reconocí mi propio rostro. Tenía ojeras profundas, la piel pálida, los ojos inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Oiga», me dijo el empleado mientras me entregaba el café humeante, «su camión, ¿está todo bien con su carga?» La pregunta me puso instantáneamente en guardia. «¿Por qué lo pregunta?» Él señaló hacia afuera, donde mi tráiler estaba estacionado junto a las bombas. «Es que hay como... no sé cómo explicarlo, como una sombra alrededor de las puertas traseras, como si la luz no quisiera tocarlas completamente. Probablemente son solo mis ojos viejos, pero me pareció raro». Salí rápidamente, casi derramando el café. El sol ya estaba alto, iluminando el estacionamiento con luz clara y brillante. Y sin embargo, cuando miré las puertas del contenedor, pude ver lo que el empleado había notado. Había una cualidad extraña en la forma en que la luz caía sobre ellas, o más bien en la forma en que no caía. Era como si las puertas absorbieran la luz, creando un área de penumbra que desafiaba la lógica del mediodía brillante. Caminé alrededor del tráiler, observándolo desde diferentes ángulos, y desde cada perspectiva la anomalía era visible. Esas puertas estaban envueltas en una oscuridad que no debería existir bajo el sol directo. Regresé a la tienda, pagué rápidamente y subí de nuevo a la cabina. Necesitaba terminar este viaje, necesitaba entregar esta carga maldita y olvidarme de ella. El pago ya no importaba, el dinero ya no parecía justificar lo que estaba experimentando. Pero ahora estaba comprometido, ya había llegado demasiado lejos para retroceder. Y además, había una parte de mí, una parte oscura y curiosa, que quería saber qué pasaría, qué había realmente en ese contenedor, qué esperaba al final de este viaje. La segunda noche fue peor que la primera. Había cruzado hacia Durango, atravesando montañas que parecían interminables, curvas cerradas donde el tráiler gruñía bajo el esfuerzo. Había comenzado a llover, una lluvia fría que golpeaba el parabrisas con furia, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero apenas podían mantener el cristal despejado. El mundo exterior se convirtió en una borrosa masa de gris y negro, puntuada ocasionalmente por los reflectores de otros vehículos que pasaban como fantasmas en la noche. Fue en una de esas curvas cerradas de montaña cuando lo vi.
Apareció de repente en medio de la carretera, una figura humana, de pie, completamente inmóvil bajo la lluvia. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer, vestida con algo blanco que se pegaba a su cuerpo por la lluvia. Frené bruscamente, sintiendo el tráiler vibrar y chirriar bajo el esfuerzo del sistema de frenos. Me detuve a apenas metros de ella, con el corazón latiendo desbocado. La figura no se movió. Simplemente permaneció allí, en medio de mis faros, con la cabeza ligeramente inclinada. No podía ver su rostro, había una sombra donde debería estar, una oscuridad que los faros no podían penetrar. Toqué el claxon, esperando que se moviera, pero no hubo reacción. Durante varios segundos que parecieron eternos, nos quedamos así. Yo en la cabina del tráiler, ella de pie bajo la lluvia. Entonces comenzó a caminar hacia mí. No con pasos normales, sino con un movimiento fluido y antinatural, como si estuviera flotando más que caminando. Cada centímetro que se acercaba hacía que mi pánico creciera. Puse el tráiler en reversa, pero en esa curva cerrada de montaña no había espacio para maniobrar. Estaba atrapado. La figura llegó hasta mi ventana y finalmente pude ver su rostro. Desearía no haberlo visto. No era un rostro humano. O tal vez lo había sido alguna vez, pero ahora era algo más. La piel estaba demasiado estirada sobre los huesos. Los ojos eran cavidades negras profundas. La boca era una hendidura que se abría demasiado, revelando dientes que eran demasiado largos, demasiado afilados. Levantó una mano, dedos blancos como hueso, y tocó el vidrio de mi ventana. Donde tocó, el cristal comenzó a cristalizarse con escarcha, formando patrones intrincados que se extendían como venas. «¡Abre!», susurró, y su voz penetró el vidrio, penetró el rugido de la lluvia, penetró directamente en mi cabeza. «Abre las puertas. Ellos quieren salir. Ellos necesitan alimentarse». Pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió. Las llantas giraron buscando tracción en el asfalto mojado, y finalmente el vehículo se lanzó hacia adelante. Sentí el impacto cuando golpeamos a la figura, un golpe sordo que hizo vibrar toda la cabina, pero no me detuve. Seguí conduciendo, mirando por el espejo retrovisor, donde imposiblemente la figura volvió a aparecer, ahora más atrás, observándome alejarse. Levantó una mano en lo que podría haber sido un saludo o una despedida, y luego se desvaneció en la lluvia. Llegué a Torreón al amanecer del tercer día. No había dormido en más de 40 horas. Mi cuerpo funcionaba con pura adrenalina y café. Mi mente era un nido de pánico y agotamiento. Las calles de la ciudad estaban comenzando a llenarse con el tráfico matutino. Trabajadores yendo a sus empleos, niños caminando hacia sus escuelas, vida normal desarrollándose como si el mundo no fuera un lugar completamente aterrador. Me pregunté si alguna de esas personas podía ver lo que yo veía. Las sombras que ahora parecían seguir al tráiler, formas oscuras que se deslizaban por las paredes de los edificios que pasábamos, manteniéndose siempre en la periferia de la visión. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era un mensaje del número desconocido que me había contactado inicialmente. «Cambio de planes. Nueva ruta. Sigue las coordenadas adjuntas. Entrega esta noche en ubicación remota». Las nuevas coordenadas no conducían a Ciudad Juárez, como planeado originalmente, sino a algún lugar en el desierto, lejos de cualquier ciudad, lejos de cualquier testigo. Debería haberme negado. Debería haber conducido directamente a la estación de policía más cercana y reportado todo. Pero había algo más fuerte que mi miedo, algo que me compelía a continuar. Una curiosidad malsana, una necesidad de ver esto hasta el final, de entender qué había estado transportando durante estos 3 días de pesadilla. Y quizás, en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, que había cruzado algún punto de no retorno cuando acepté esta carga.
El resto del día lo pasé conduciendo hacia el norte, siguiendo las carreteras secundarias que las coordenadas indicaban. El paisaje se volvió cada vez más árido, más desolado. El verde de las montañas fue reemplazado por el marrón del desierto. Los pueblos se volvieron más escasos, los cactus y matorrales se convirtieron en la única vegetación. El sol era implacable, golpeando la cabina con un calor que el aire acondicionado apenas podía combatir. Dentro del contenedor, los sonidos habían cambiado. Ya no eran golpes rítmicos o arrastres lentos. Ahora eran rasguños, como si uñas o garras estuvieran arañando el metal desde el interior. Podía escucharlos claramente, incluso sobre el ruido del motor. Un sonido constante y desesperado que hacía que mi piel se erizara. Y había otro sonido también, uno nuevo. Respiraciones. Profundas, pesadas, múltiples respiraciones que no seguían un patrón humano, que sonaban como algo grande, tratando de obtener aire a través de vías respiratorias obstruidas. El sol comenzó a descender cuando finalmente llegué a las coordenadas finales. Era un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas, una extensión plana de desierto rodeada por colinas bajas, sin construcciones a la vista, sin señales de vida humana. Solo había una estructura, un círculo de piedras antiguas, desgastadas por el tiempo, dispuestas en un patrón que parecía deliberado, ritual. En el centro del círculo había una plataforma plana de piedra, manchada con algo oscuro que brillaba húmedo bajo la luz del atardecer. 3 vehículos ya estaban allí, 2 camionetas negras y un auto sedán. Las mismas figuras encapuchadas que habían estado en el almacén de Uruapan salieron a mi encuentro. Pero ahora eran más, quizás una docena. Todos vestidos con ropas oscuras, todos con sus rostros ocultos en sombras. Uno de ellos hizo señas para que condujera el tráiler hasta el centro del círculo de piedras. Obedecí, maniobrando cuidadosamente hasta que las puertas traseras del contenedor quedaron frente a la plataforma de piedra. Apagué el motor y el silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de expectación. Bajé de la cabina con piernas que apenas me sostenían. Uno de los hombres se acercó, el mismo que había hablado conmigo en Uruapan. «Buen trabajo, Medina», dijo con esa voz rasposa. «Tu pago se completará como prometimos. Ahora retírate. Lo que sigue no es para tus ojos». Pero no pude moverme. Después de 3 días de terror, de no saber, necesitaba ver. «¿Qué estaba transportando?», pregunté, y mi voz sonó ronca, dañada por días de poco uso y mucho café. «¿Qué demonios hay ahí dentro?». El hombre se quedó en silencio por un momento, como considerando si responder. Finalmente habló. «Cosas que no deberían existir, camionero. Cosas que fueron enterradas hace siglos por buenas razones. Pero hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por acceso a ciertos poderes. Tu carga son recipientes, vasijas antiguas que contienen entidades que una vez fueron adoradas como dioses. Pequeños dioses hambrientos que necesitan almas para alimentarse, para volver a ganar fuerza». Sentí que mi sangre se helaba. «¿Cuántos?», susurré. «¿Cuántos hay ahí dentro?». 7 recipientes, 7 entidades, y ahora serán liberadas». Se giró hacia los otros, haciendo un gesto. 2 de ellos se acercaron a las puertas del contenedor con una barra de metal, listos para romper los sellos. Supe en ese momento que si me quedaba, si veía lo que salía de ese contenedor, no saldría vivo de ahí. O peor, saldría cambiado de alguna forma fundamental, mi alma manchada por presenciar algo que ningún humano debería ver. Corrí hacia mi camioneta, que había dejado estacionada a cierta distancia. Detrás de mí escuché el chirrido del metal al ser forzado, escuché gritos que no eran completamente humanos, escuché un rugido colectivo que hizo temblar el suelo bajo mis pies. No miré atrás. Arranqué el motor y conduje como nunca antes en mi vida, con el acelerador a fondo, levantando nubes de polvo detrás de mí.
incluso a través de las ventanas cerradas, incluso sobre el rugido del motor, podía escuchar lo que sucedía detrás. Gritos de agonía y éxtasis mezclados, rugidos que no deberían salir de gargantas humanas, y una risa, esa misma risa histérica que había escuchado la primera noche, multiplicada por 7, rebotando por el desierto como truenos de una tormenta infernal. Conduje durante horas, sin detenerme, hasta que llegué a una carretera principal donde había otros autos, otras personas, evidencia de que el mundo normal todavía existía. Solo entonces reduje la velocidad. Solo entonces permití que mis manos temblaran. Solo entonces permití que mi mente procesara lo que había experimentado. Llegué a casa 3 días después de lo programado. Laura y los niños habían estado frenéticos de preocupación. Había perdido mi teléfono en algún punto del viaje de regreso. No había tenido forma de contactarlos. Los abracé con una desesperación que los asustó, sintiéndome abrumado por la gratitud de volver a estar con ellos, de tocar algo real y bueno en este mundo. El dinero apareció en mi cuenta como prometieron, 150,000 pesos depositados en 3 transacciones separadas de fuentes no rastreables. Debería haberme sentido aliviado. Debería haber estado feliz con ese dinero que resolvería muchos de nuestros problemas, pero cada peso se sentía manchado, contaminado por lo que había ayudado a liberar en el mundo. Y las noticias comenzaron a llegar gradualmente al principio, luego con mayor frecuencia. Desapariciones inexplicables en pueblos remotos del norte, avistamientos de criaturas extrañas en el desierto. Familias enteras encontradas muertas sin marcas de violencia, pero con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Cada reporte era otro peso en mi conciencia, otra confirmación de que lo que había transportado era real, de que había ayudado a desatar algo terrible. Dejé de conducir tráileres. Le dije a mi familia que era por mi salud, que las largas horas en el camino finalmente habían cobrado su precio. Conseguí trabajo en un almacén local, horarios regulares, sin viajes, sin carreteras nocturnas. Pero las pesadillas no se detuvieron. Cada noche veo esas puertas, escucho esos sonidos, siento ese olor metálico. Y sé que hay otros como yo, otros conductores, recibiendo llamadas en medio de la noche, aceptando trabajos que no deberían aceptar, transportando cargas que no deberían ser transportadas, porque eso es lo que hacemos los camioneros. Llevamos cosas de un lugar a otro, sin hacer preguntas, sin mirar demasiado de cerca. La mayoría de las veces es trabajo honesto, carga legal, viajes rutinarios. Pero de vez en cuando, en las rutas más oscuras, en las noches más solitarias, transportamos cosas que deberían permanecer enterradas, cosas que antiguamente fueron selladas por buenas razones. Y ahora, mientras escuchan esta historia, quiero que recuerden algo. La próxima vez que vean un tráiler en la carretera, especialmente de noche, especialmente en rutas remotas, pregúntense qué podría estar llevando. Pregúntense si el conductor sabe lo que transporta. Pregúntense si esas sombras que ven moverse en los espejos retrovisores son solo trucos de la luz, o si son algo más, algo que viaja con la carga, esperando el momento de ser liberado. El mundo está lleno de secretos, compañeros de carretera. Y algunos de esos secretos se mueven constantemente, transportados por personas como yo que necesitaban el dinero más de lo que temían las consecuencias. Las rutas del miedo no aparecen en ningún mapa, no están marcadas en ninguna guía de carreteras. Pero están ahí, serpenteando a través de nuestro país, conectando lugares malditos con lugares que aún no lo están. Y la carga continúa moviéndose. Llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, si has escuchado mi historia completa en esta noche oscura, necesito pedirte algo, no por mí, sino porque necesitas entender que estas cosas siguen sucediendo,
Cada noche, en alguna carretera de nuestro país, otro conductor acepta otro trabajo, transporta otra carga maldita. Suscríbete a este canal para escuchar más testimonios de aquellos de nosotros que hemos visto lo que acecha en las rutas del miedo. Deja un comentario contándome. ¿Has experimentado algo inexplicable en la carretera? ¿Has visto tráileres que parecían rodear algo más que simple carga? ¿Desde dónde me escuchas en esta noche? Comparte tu historia, tu ubicación, porque necesitamos mapear estos encuentros. Necesitamos entender los patrones. Dale like si esta historia te mantuvo despierto, si sentiste ese escalofrío que solo la verdad puede provocar. Comparte este relato con aquellos que viajan de noche, con aquellos que trabajan en las carreteras. Necesitan saber, necesitan estar advertidos. Y recuerda, la próxima vez que veas un tráiler detenido al costado de la carretera en medio de la noche, con el motor apagado y las luces encendidas, no te detengas para ofrecer ayuda. Sigue conduciendo, porque algunos conductores no necesitan auxilio mecánico. Lo que necesitan es que nadie se acerque lo suficiente para ver qué es lo que realmente transportan. Las rutas del miedo te esperan, y yo seguiré contando las historias de aquellos que se atrevieron a conducir por ellas. Buenas noches, viajeros, y conduzcan con cuidado.